El espíritu de este sistema de justicia penal es la presunción de inocencia, pues, y amplías el catálogo de delitos para que sea sujeto a la prisión preventiva, y dices, ay, cabrón. Y En mi eso, opinión, había las bases para un sistema acusatorio adversarial. Pero ¿qué pasó en la práctica? El sistema se fue distorsionando, así le llamo yo la distorsión, porque en la legislación secundaria y las interpretaciones judiciales fueron concentrando toda la fuerza probatoria en lo que se conoció como la etapa de la aversión previa. El jurado popular es la pieza faltante en el sistema acusatorio de México. Que si en aquel tiempo se consideró que las emociones, que etcétera, a mí me parece que ahora sí ya la ciudadanía mexicana está completamente preparada. Hay una jurisprudencia en la cual se decía que si una declaración confesional se demuestra que fue mediante tortura, eso no le quitaba valor probatorio a lo declarado por la persona que sufrió la tortura, no, y que daba la oportunidad de poner una denuncia en contra de los policías. A ese nivel llegamos. ¿qué consideras el vicio todavía que sigue muy presente del pasado sistema? O sea, ellos se formaron, muchos de ellos, en el sistema inquisitorio, y entonces consideran o creen que dar resultados es lograr la vinculación, sí, es lograr la prisión, cuando no es así, sino es el esclarecimiento de los hechos. Que hay una resistencia, ¿no?, de parte de las autoridades de ver verdaderamente a la presunción de inocencia como el espíritu de este nuevo sistema de justicia, porque lo Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista, a la que los invito a que le den like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario, estas transmisiones en vivo. También está mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75, y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Hoy es lunes de la Mesa de los Abogados. El tema de hoy es el sistema penal acá en México y, pues ahí entre comillas, procuración de injusticia. Ese es el tema de hoy y es abordarlo desde los orígenes, la perspectiva histórica de nuestro sistema penal acá en México y bueno, y ver si esto, cómo ha funcionado, si no ha funcionado, qué beneficios o perjuicios nos ha traído. Creo que hay de los dos, ¿no? Hay de los dos, pero aquí van a estar ahondando más en ello los especialistas en el tema, que está Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal general de justicia del Estado de Sonora y abogado penalista. Bueno, Raúl Guillén, académico y doctor en Derecho, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, en su capítulo Sonora. Bueno, el tema, ni mandado a hacer, ¿no? Para los datos históricos y todo eso. Ya ha escrito libros. Además traes libros, ¿verdad? De lo que has, ¿no? Cuatro de él. Cuatro de del sistema penal, ¿no? De penal. Y luego, además, pues, quien instaló, bueno, implementó nada de manera de facto también Rodolfo, pero son los implementadores, ¿no? Para fines prácticos del nuevo sistema de justicia penal, aquel que se había quedado rezagadísimo, ¿no? Yo era el responsable moral de su implementación y él el ejecutor. De hecho, tú Yo fui y lo saqué de su cubículo. Lo reclutaste, literalmente, ¿no? Literalmente fue a tocarle en su cubículo. A raíz de que leíste un libro de él, ¿no? Bueno, este libro que tiene aquí, que se llama Las garantías individuales en la etapa de averiguación previa, cuando estaba todo el sistema tradicional, era un libro que yo utilizaba de apoyo para mis litigios. Pero pues todavía no se implementaba el sistema acusatorio, y cuando voy viendo, ahorita le comentaba, me acuerdo, lo estaba leyendo y siempre lo tenía todo marcado, etcétera, y de repente que voy viendo aquí, Universidad de Sonora, dije yo, egresado. Lo habías leído y no sabías de dónde. Lo utilizaba, sí, y no era un libro de consulta cotidiana para mis litigios en materia penal del sistema tradicional, y yo veía el autor, pero no me había puesto a leer aquí su currículum.
Y cuando lo voy, Universidad de Sonora, dije, me llamó mucho la ¿Y te lo atención. recomendaron, o Y cómo después llegó a lo tus que manos? sucedió, no, este libro no, yo lo compré en la librería del Noroeste. Ahí apareció y lo compré y me servía pues mucho para apoyarme. Y la búsqueda que hice de él cuando fui a la Universidad de Sonora fue porque estando yo en el órgano implementador a nivel nacional, ahí me dijeron, oye, mira, aquí no hay margen de error. Nos quedan 8 o 9 meses para implementarlo. Entonces se necesita aquí un experto. Y me dijeron, ¿y tú tienes uno en Sonora? Ah, sí, sí. ¿Quién? El doctor Raúl Guillén, que a nivel nacional ha estado capacitando, pero menos en Sonora. Ah, no, y les pregunté, ¿ustedes creen que él acepte? Pues búscalo. Pues ya, vine, lo busqué, toqué ahí en el cubículo, literalmente. Le dije, oye, doctor, vengo a traerte una tarea de parte de la señora gobernadora electa para ver si aceptas antes de írselo a plantear a ella. Y ya estuvimos platicando y sí, generosamente aceptó. Y pues llegué precisamente con 4 libros de él ahí con la gobernadora electa y le dije, mira, esta es la persona que necesitamos porque es un profesional, un experto, no podemos aquí equivocarnos. Y dijo, ya no, pues tú eres el responsable moral, tú sabes. Y entonces ya, pues él aceptó y bueno, pues hizo un trabajo de reconocerse titánico y en su momento pues lo dejó funcionando en mi concepto muy bien. Ya veremos ahorita que analicemos cómo está hasta esta época. Sí, yo he dicho siempre, digo, y no porque esté aquí Raúl, ya lo he dicho en otras ocasiones, a ti te ha tocado, si algo se hizo bien en ese sexenio, de lo poquito, quizás lo único, no sé, pues fue precisamente la implementación, ¿no? Del nuevo sistema, bueno, que ya no es tan nuevo, en su momento era nuevo, pues no, hace, pues ya 10 años, ¿no? Ya 10 años prácticamente. ¿no? Casi, sí, pues en ya. 2016. 2016. Fíjate que ahora puede ser el tiempo, ¿no? 9 años. ¿Y cómo han echado para atrás cosas de, o sea, aumentó el catálogo, pues increíble, fíjate, con un gobierno, bueno, que se asume izquierda y de Don Peje, que podrías pensar otra cosa o sea, el espíritu de este sistema de justicia penal es la presunción de inocencia, pues, y amplías el catálogo de delitos para que sea sujeto a la prisión preventiva. Y dices, ay, cabrón. Y eso precisamente trae muchos libros. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, pues le ha recomendado infinidad de cosas sobre la prisión preventiva, ¿no? Y muchos otros casos más. Pero bueno, ya para qué seguirle yo si los respeto. Además se está ahogando Raúl porque tiene mucho que decir del tema. No, la verdad que es un tema que me apasiona. Llevo trabajando en el sistema de justicia penal, yo creo que yo empecé de secretario escribiente del Ministerio Público a los 18 años. 18 años. Por cierto, uno de mis jefes fue Godoy Rentería y Carlos Castillo, entre otros. Estamos hablando de 1990, o sea, ve la dimensión de lo que te estoy diciendo, ¿no? Estamos hablando ya de que, no sé, mucho tiempo. Director de la MIC, ¿no? No, Carlos Castillo fue su procurador y vicefiscal junto conmigo. Vicefiscal, es cierto. No, el otro personaje y el otro también duró mucho. Godoy Rentería no, pero el otro personaje que Barrios, Manuel, él era el director de la MIC. Pero eran así como muy, muy contemporáneos, Carlos Castillo, y por eso a veces se me confunde, ¿no? Sí, siempre uno como coincidieron, vicefiscal o su procurador. Pues son gente que tenía una vastísima experiencia, muchísima. La verdad es que pues desde muy joven empecé en este tema y mi tesis doctoral fue el proceso de abolición del Tribunal de la Inquisición. Te estoy diciendo a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y obviamente eso me permite a mí meterme de una perspectiva histórica al surgimiento del Estado constitucional y a la construcción del proceso penal actual. O sea, estás hablando todavía en la colonia. Estamos hablando de cuando la monarquía española cae y surgen los estados nacionales, vamos a llamar de esa manera. Eso se llamaba el sistema inquisitorio. Pues, sí, ¿no? Sí, tenía una fuerte... tenía mucho tiempo de implementarse este sistema inquisitivo, que derive ahí, que viene del derecho canónico, o sea, de allá viene, ¿no? Entonces, bueno, si uno analiza históricamente el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, yo diría que, bueno, el sistema sí ha evolucionado, en mi opinión lo ha hecho de manera muy lenta, muy lenta, pero si nos comparamos con el siglo XIX, con el siglo XX, a como estamos ahorita, con todos los problemas que se puedan presentar,
Creo que aún así, en términos estrictamente históricos y de derecho comparado, sí hemos dado un salto, ¿no? Bueno, hay muchos retos, ¿no? Pero a mí se viene a la mente así rápido. En el siglo XIX eran los jueces de instrucción, donde la manipulación de la prueba, de los testimonios, donde la tortura, la incomunicación era el día a día. Y ahí están los debates de 1916, 1917, donde se narra toda esa problemática con Porfirio Díaz, la acordada, la ley fuga, que eran mecanismos tremendos, ahí donde te agarraban, pues te colgaban literalmente, ¿no? En el siglo XX, así rápido. Porfirio Díaz, pues era mátalos en caliente, ¿no? Pues por aquí lo cito en este libro yo esto, ¿no? Aquí hay un librito que se llama Los Principios, en el Principio Penal Acusatorio, me lo publica la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Jurídicas, y bueno, hicimos aquí un estudio bastante profundo, y si tú me dices ahorita, es que en el siglo XX, ¿qué fue lo que pasó? Pasó lo mismo que en el siglo XIX, pero diferente, o no es lo mismo, pero es igual, ¿sí? Se fue transformando el sistema de justicia, se plantearon las bases de un sistema como lo que tenemos ahorita. Si nosotros vemos la reforma constitucional de 1917, ya estaban las audiencias en el artículo 20 constitucional. ¿En qué año? En 1917. El jurado popular, ¿sí? Y que era una alternativa. Se separó, se creó el Ministerio Público como órgano acusador, como órgano investigador. Entonces hicieron muchas reformas constitucionales que durante todo el siglo XX... No más, antes de un poquito más atrás, ¿por qué de llamar la atención? Que por primera vez, o sea, a ver, el sistema inquisitivo que le llaman, pues era totalmente lo contrario de hoy. Antes era, tú eres culpable hasta que demuestres secreto, lo contrario, ¿no? había una presunción de culpabilidad. Y en la primera ocasión que sucede totalmente al revés, como es hoy, que la presunción de inocencia es el espíritu, ¿no? Del nuevo sistema, o sea, yo soy inocente hasta que me muestre lo contrario, aparece con Morelos, ¿no? Pero por un corto periodo, porque bueno, Morelos pues luego lo despacharon. Pero ahí, sí, ahí en ese corto periodo, por primera vez se habla de esto, y luego creo que lo vienen instaurando otra vez. Sí, Morelos. No, Morelos y Pavón. realmente. Y luego ya se instaura también a nivel constitucional. Con Juárez, ¿no? Sí, a nivel constitucional, la primera vez que escuchamos la palabra audiencia, donde tiene que estar el juez, donde puede ser un jurado popular, a nivel constitucional, es en 1917. Y a partir de ahí, en mi opinión, había las bases para un sistema acusatorio adversarial. Pero ¿qué pasó en la práctica? El sistema se fue distorsionando, así le llamo yo la distorsión, porque en la legislación secundaria y las interpretaciones judiciales fueron concentrando toda la fuerza probatoria en lo que se conoció como la etapa de la averiguación previa. ¿Sí? Y prácticamente ahí se fabricaba la prueba, se armaba la prueba en secreto, sin presencia de la defensa. Eso pasó durante décadas con la policía, ¿no? Y con la confesional, desde luego. Eso era la tortura, iba y venía. Estamos hablando de décadas, ¿eh? Sí. ¿No crees que fueron décadas prácticamente durante, yo diría, 60, 70 años, 80 años, donde la etapa de la evaluación previa se convirtió en la etapa más importante? Viene el siglo XXI, viene la reforma constitucional de 2008, se rompe con ese esquema y bueno, por primera vez se retoma después de casi 100 años la base del 17. Esto nosotros ya lo teníamos desde 1917, lo que pasa es que el sistema se fue distorsionando por factores políticos, culturales, etcétera, etcétera, y otra vez se retoma en el 2008, se implementa en el 2016 en todo este país. Y bueno, es obvio que existen situaciones que se van presentando porque romper la inercia cultural histórica no es fácil. Sí. Los jurados estos populares, ¿cuánto duraron? ¿Unos 2, 3 años? La década dorada fue los 20 del siglo XX, ¿no? Aquí vi que Rodolfo traía un buen libro. Yo creo que ya viene preparado para hablar del tema. Creo que valdría la pena, Rodolfo, que si eres preparado sobre que tocas el tema. Bueno, el jurado popular o ciudadano, precisamente yo ¿cómo te diré? Supe de su existencia a partir precisamente de uno de los libros aquí de Raúl. Y a partir de ahí empecé a analizar y estudiarlo con más detenimiento, cómo había funcionado en aquella época.
Y entonces sí, es de 1920 a 1930. A 10 años. ¿No? 10 Sí, la años, época sí, fuerte, ¿no? Fuerte, la y el época dorada. último caso más representativo o emblemático fue de la primera Miss México, que fue a un concurso Miss Universo, que ella, bueno, pues se priva de la vida Al marido, a su marido, que que era la un moqueteaba, ¿no? militar. Es chileno. No, fíjate ¿No? que no. ¿Cuál era la...? Pero había una afrenta María- ahí, es ¿no? sí, pero incluso eso es lo que motivó finalmente Ajá. que la absolvieran. Y bueno, es bueno que lo platique así de manera muy sintetizada para poder entender por qué después abrogaron las disposiciones relativas a los jurados, o derogaron las disposiciones relativas al jurado popular o ciudadano. Lo que sucedió en esa época fue que ella, bueno, pues había sido apoyada ahí por el periódico en aquel tiempo, el Excelsior. Ujú. Y el esposo era este señor, un general, bueno, no recuerdo, no, pero ella era María Teresa de Landa. Y entonces, en aquel tiempo que no había tanto medio de comunicación, no había redes sociales, etcétera, pues resulta que él, previo a casarse con ella, que inclusive le llevaba algunos años ahí de diferencia en la edad, ella ya tenía otro matrimonio, y entonces, y con 2 hijas. Entonces, en aquel tiempo, Ah, no, él. él tenía otro matrimonio Ok. previo con 2 hijas en Veracruz. Mira, Entonces, sin que ella supiera, porque él no le dejaba a ella leer el periódico, Así fue. ella, la mujer se entera allá en Veracruz, la del primer matrimonio, que está casado Con la acá en Miss. México, así es. Entonces ella va a la Ciudad de México, consulta a un abogado y denuncian ella tanto al general como a ella por bigamia, el delito que había en aquella época. sí. Y entonces, una mañana, estando ahí en su domicilio, es en la calle de Correo, precisamente la que está atrás ahí del Palacio Nacional. Fui yo a visitar inclusive ahí el lugar porque ahí está una placa. Ahí aquí fue, sí, aquí dice, aquí fue el lugar, el domicilio donde María Teresa de Landa privó de la vida a su esposo el general, no me acuerdo. Bueno, el caso es que ella esa mañana, a 10, 11 de la mañana, se despierta, se levanta y él estaba tomando su café y como general de esa época, pues ahí tenía la pistola encima de la mesa. Y entonces tenía el periódico ahí y en primera plana, aunque ella no leía periódicos en ese momento, en primera plana y él lo había dejado sobre la mesa, ella ve la foto de los dos y que era un escándalo en donde estaba acusada la primera Miss México de bigamia junto con su esposo en ese momento y que podía ir hasta la cárcel. Entonces, aquí viene un poquito la discusión en cuanto que ella toma la pistola y entonces como que ella se quería suicidar porque sí estaba muy enamorada de este general. Entonces que en el forcejeo de él por quererle quitar la pistola, ella le vacía las balas. Ah, fue tanto el forcejeo que le vació las balas y entonces pues queda tendido él ahí, llega pues en aquellos tiempos los primeros respondientes, etcétera, la detienen en ese momento. Y entonces el abogado de ella es José María Lozano, que se lo contrata el propio periódico El Excelsior, porque ella estaba cobijada por el periódico. Entonces, el jurado ciudadano, ahí, fíjate, desde ahí viene la injerencia de los medios también. Sí. Porque por un lado, el periódico El Nacional, que era del gobierno y ligado algo al ejército, defendía la posición de la primera mujer del general y también que era un homicidio calificado. Y el Excelsior la protegía a ella. Finalmente, tanto influyeron los medios y la opinión pública en ese momento y la simpatía del ex Miss México, que porque se supo que precisamente ella en todo caso si le había privado de la vida fue porque ella pues se sintió deshonrada en ese momento, pues por lo que la burla, lo que le había hecho él. Entonces, para no hacer larga la historia, viene todo el proceso, llega la audiencia. Influye el factor emocional. Muchísimo, y luego eran salas de oralidad donde entraba, en aquel tiempo pues eran muy escasos, yo creo que los cines apenas empezaban, obviamente que no había televisión, ahí los espectáculos, inclusive había bocinas en la ciudad donde se podía estar escuchando el juicio. el litigio, exacto, los debates ahí, y era un espectáculo ahí, entonces inclusive las salas de oralidad. Tipo O.J. Simpson con la
No, nomás que las salas de oralidad eran como si, ahí sí como si fuera un cine. Sí, o sea, salones. enorme. Ya iba todo el pueblo a ver. Sí. Pero no había mucho, no había Netflix. No había Sí, Netflix, sí, no había televisión, no había Sí, casi. sí. 1920. Eso fue en 1929. Y entonces en Es ese que a raíz de ahí, Ahí fue el último juicio. Decidieron quitar fue el último juicio, así es. Y entonces, ¿por qué? Porque este abogado, José María Lozano, muy hábil, le llamaban abogados juradistas, porque eran, pues, sabían cómo dominaban la retórica, el discurso, La emoción. el drama, La emoción. La cara emotiva. la emoción, exactamente. Como los gringos, pues, así y entonces finalmente, él argumentó que había sido en legítima defensa el que lo había matado, en legítima defensa de su honor. Pero obviamente que eso no es, pues, o sea, realmente no puede haber una defensa legítima del honor, pues, ¿no? Sabemos que la legítima defensa solamente es repeler una agresión actual, inminente, sin derecho, etcétera, pues, ¿no? Pero no por el honor. Entonces, pero ante ese ambiente, ese contexto de la popular a favor de ella, finalmente el jurado ciudadano la absolvió. Y obviamente que el abogado José María Lozano salió en hombros y todo el pueblo los vitorearon a los dos y se acabó el asunto. Y después de ahí me imagino viene un debate sobre el jurado popular, claro. No, el tema... Apelar mucho a la emoción. El tema del jurado es que hubo muchas absoluciones escandalosas, pues, ¿no? Donde evidentemente había mucha carga en contra, pero por una cuestión emotiva, por una cuestión mediática, por una cuestión del jurado, que una de las grandes críticas del jurado popular es que, sin que yo me pronuncie de que tenga razón o no, es que, bueno, que los ciudadanos no tienen los elementos técnicos, ¿no? Eso ha sido de los grandes ataques que se ha hecho a lo que es el jurado. Y ahorita, antes de cerrar el tema de lo que es el jurado, yo aquí traigo el dato de cuándo fue el último jurado aquí en Sonora. El último jurado aquí en Sonora fue por responsabilidad de funcionarios públicos, el expediente 128/78, llevado a cabo en Hermosillo, Sonora. Se trató de un caso instruido en contra de un policía por la comisión del delito de cohecho. La sentencia fue absolutoria a pesar de, en mi opinión, ¿no? A pesar de prueba considerable, tal y como se desprende del dicho expediente, es mi opinión, ¿no? Y en aquella ocasión era Jorge Pesquera el abogado. Del policía. Sí, del policía. Me llamó la atención. Bueno, lo que pasa es que la Constitución permitía, o sea, sí dejó abierta la posibilidad. Sin embargo, en la práctica dejaron ya. Sí, era muy eventual. Fue un eventual, ¿no? Así es, muy eventual. Entonces ahí este juicio del 78 aquí. Con jurado popular. Con jurado popular. De hecho, en este libro de Federico Sodi, dice aquí muy claramente: el jurado popular en México lo asesinó el gobierno el 15 de diciembre de 1929. Como dijo Federico Sodi, se consideró una medida prudente del gobierno. Sin embargo, dice esta persona, yo digo que fue medida prudente para el gobierno que así obtuvo que existieran jueces de consigna. Eso es lo que dice aquí en el prólogo Carlos Sodi, que es hijo de Federico Sodi, que era un abogado juradista en aquella época, pues, ¿no? Pero bueno, como dice el doctor, se consideró pues que se dejaban llevar mucho por las emociones y que la técnica quedaba a un lado, pero a mí me parece que más bien es lo que acabo de leer, la razón por la cual el jurado popular dejó de funcionar. Yo creo honestamente que en este momento, como lo redacté aquí en este artículo que hice para la revista El Mundo del Abogado, el jurado popular es la pieza faltante en el sistema acusatorio de México. Si íbamos a tratar de hacer una copia del sistema acusatorio como en Estados Unidos, bueno, pues yo creo que hubiera sido lo más adecuado que se hubiera copiado totalmente, o por lo menos lo más acercado, incluyendo en eso el jurado ciudadano, que si en aquel tiempo se consideró que las emociones, que etcétera, a mí me parece que ahora sí ya la ciudadanía mexicana está completamente preparada, inclusive inserto en esta reforma judicial, a mí me parece que se pudo haber aprovechado, y si la idea es, como está sucediendo, democratizar de la mayor manera posible al Poder Judicial, creo yo que en ese acercamiento que se quiere hacer con la ciudadanía, el jurado popular hubiera encajado de manera perfecta. Y eso hubiera evitado
bueno, pues las suspicacias en un momento dado cuando se dictan por lo menos las sentencias. Y eso creo yo que llegaría a alcanzar la meta de acercarnos lo más posible por lo menos al concepto de justicia. Fíjate que yo coincido con Rodolfo en el sentido de que efectivamente si la línea es la democratización y la participación ciudadana, pues el Foro Popular va hacia ese camino. Aquí el tema es que si nosotros hacemos un análisis histórico de los comportamientos del sistema de justicia penal según el régimen político, lo que encontramos que es en sistemas donde hay mucha concentración de poder, los sistemas están cooptados o son procedimientos donde hay mucho control porque sirve como aparato de control político y de gobernabilidad. Y el jurado representa obviamente una herramienta ciudadana, porque al final de cuentas es el ciudadano el que va a resolver, pues el que va a tomar la última decisión. Y en ese sentido, pues el régimen político que tenemos ahorita, atendiendo a las últimas reformas, no lo veo yo aquí ahorita el tema, ¿no? Y agregando un poquito más, en Estados Unidos también existe lo que le llaman el gran jurado. Pero el gran jurado no es para dictar una sentencia, un veredicto, sino la figura del gran jurado allá es todavía en la etapa de investigación o de procuración de justicia, de tal manera que la fiscalía, cuando va a tener un caso de especial relevancia, va ante un gran jurado de ciudadanos, también de 12 personas allá, y somete a su consideración la posibilidad de que se judicialice ese asunto. Esto es también para que los ministerios públicos o los fiscales que van a judicializar y que van a enfrentar ahí la acusación, bueno, pues que estén respaldados por lo menos en el sentido de que no fue una determinación unipersonal de ellos, sino que la ciudadanía estuvo de acuerdo en que se procediera en contra de esas personas. Entonces a mí me parece que aquí en los casos de relevancia se podría hacer un catálogo también para que las fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República, previo a judicializar un determinado asunto, como le digo, haciendo un catálogo de casos en los que pudieran encuadrar en esos supuestos, tuviera que operar un gran jurado que autorice en un momento dado que se llegue a la judicialización de esos asuntos, ¿no? A ver, mira, sin lugar a dudas hemos superado muchas cosas, ¿no? Ahorita tenemos un sistema de audiencias, son audiencias que son a nivel constitucional públicas, donde el juez tiene que estar presente. Pero es raro esa de que es pública, porque luego, por ejemplo, si yo quiero ver cualquier audiencia, no la puedo ver. Se tiene que solicitar una cosa así. Mira, ¿no? está a nivel constitucional como está en 1917. Sí, yo sí he tenido y sí he entrado a algunas audiencias para ver las audiencias, sí se me ha dado el acceso. Físicamente. Más allá, okay. Más allá no, yo hablo, pero por ejemplo, una transmisión, porque todas se transmiten, ¿no? Bueno, o se graban. Bueno, pues. ahorita con el tema del COVID lo que pasó fue que, pues ante el problema del COVID, pues la difusión o la herramienta tecnológica del Zoom pues ha ido permeando en el funcionamiento, en el sentido de que muchas de las audiencias se llevan prácticamente por vía Zoom, pero la audiencia de juicio oral sí son, de lo que yo tengo experiencia, es que sí es ante el juez y son públicas, ¿no? Aquí, en cuanto a que puedes ir allá, ¿no? Pero si tú quieres verla después en una transmisión. Bueno, yo creo que hay que a mí en lo personal es una gran área de oportunidad. Sí deberíamos nosotros impulsar más la publicidad, ¿no? Sobre todo que ya está a nivel constitucional, ¿no? Como un principio del proceso penal, ¿no? De repente, pues que vaya la gente con palomitas y le sigan, ¿no? Que vaya al espectáculo. Pues mira, aquí qué problema se ha presentado en Sonora, porque yo he estado en otros estados de la República, por ejemplo, Oaxaca, en la Ciudad de México, y vas ahí tienen sus edificios con salas de oralidad y tú entras y estás ahí como público, si observando totalmente. Sí, no te puedes comer unas palomitas como no, ya sé. Te estoy bromeando. Sí. Pero sí, ¿cuál fue el problema aquí en Sonora? Lamentablemente, para el actual Poder Judicial de Sonora, el Poder Judicial del sexenio anterior, nosotros, ese es otro, ni modo, pues lo voy a mencionar, nosotros, y pareciera, ¿cómo le diré? Si nos quisiéramos hacer una medalla, pero esto es cierto, nosotros trabajamos mucho en que se construyera, edificara la ciudad de la justicia.
en donde eran 4 o 5 edificios para la Fiscalía General de Justicia y un edificio especial del Poder Judicial del Estado, por donde inclusive iban a pasar por un túnel abajo los reos, etcétera, pues no, los imputados que estuvieran sujetos a prisión preventiva. Sí, sin embargo, bueno, pues tengo conocimiento de que ese edificio, pues hasta la fecha no lo pudieron abrir. Entonces nosotros en aquel tiempo, precisamente con ese proyecto que se tenía de la Ciudad de la Justicia, provisionalmente se habilitaron la sala de lo que era el Tribunal de Adolescentes. Y hasta la fecha, pues son las que existen. Entonces eso impide que pueda celebrarse más audiencias en donde la gente, públicas y abiertas, donde la gente pueda asistir, y por eso ni modo, vamos llamándole la salida que ha tenido el Poder Judicial del Estado, es tratar de optimizar, ni modo, las audiencias a través de la vía Zoom. Pero si estuviera aquel edificio operando, que ahí se quedó pues a la mitad o no sé hasta qué etapa, no, pues habría, yo creo, más posibilidad de que la ciudadanía pudiera asistir a ver más audiencias. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial programaría muchas más de manera presencial. Entonces, esa es la problemática que yo creo que en este momento, por lo menos en Sonora, se está presentando en cuanto a la publicidad. Una vez que ya aquello pues se ponga en funcionamiento, creo yo que va a permitir que la gente pueda asistir en mayor número, si así lo desean, a esas audiencias. Bueno, y volviendo al tema, ¿qué consideran? Ha habido, bueno, ya decías tú, con todo y los vicios, pues ha habido un avance. Te voy a decir tres cosas que nunca habíamos tenido en 200 años. Primero, que realmente la prueba se desahogue a una audiencia ante un juez donde estén las partes, salvo en el jurado popular, sí, que estaba el juez ahí, que era un jurado, un juez como conductor del debate, pero que había un jurado quien resolvía, que estaban las partes. Pasaron muchas décadas para que otra vez volviéramos a tener un sistema de audiencias real de manera congruente con la norma constitucional, ¿no? Entonces, ahorita lo que tenemos muchas deficiencias, es verdad, pero también hemos avanzado muchísimo, sinceramente lo digo, de una perspectiva histórica. Yo creo que a las barras, por lo menos así yo lo considero, a los abogados nos toca la presión, nos toca de nuestra trinchera de alguna manera ir fortaleciendo el sistema de audiencias y ver cómo esto fluye de la mejor manera, ¿no? Yo te decía, hay dos cosas que yo valoro ahorita: que la prueba se desahogue en la audiencia de juicio oral, para que tenga valor probatorio para efectos de sentencia, y dos, que mal que bien se debate la medida más restrictiva, que es la prisión preventiva. En las audiencias se debate, se revisa la medida cautelar. Entonces creo que son dos cosas que nos dan un buen parámetro de que vamos avanzando, ¿no? Más allá de las áreas de oportunidad, vamos a llamarles de esa manera, ¿no? Ahora, hay muy poca, realmente hay muy poca investigación en asuntos de cualquier índole, pues, ¿no? Pero es siempre cuando llega este nuevo sistema de justicia penal, que insisto, el espíritu es la presunción de inocencia y se tienen que deshogar las pruebas y todo esto, pues se vino el vicio de infragancia, los delitos de infragancia. Entonces aumentó el supuesto que te agarran ahí con armas, drogas, y ahora desde que se empezó a instaurar este sistema, no nomás aquí, no hablo de Sonora, digo en todo el país, pues resulta que a mucha gente lo que no sucede antes, pues ahora la agarran con drogas y armas, pues, ¿no? Estoy hablando, o sea, se ha hecho un vicio para echarle guante a la gente, de tenerla en prisión preventiva, pues te meten eso, pues, ¿no? Te dicen, no, pues lo agarré con armas y con drogas. Y es casi el pan de todo. Entonces, creo yo que es un vicio que sí se sigue arrastrando. Sí. Antes era, pues era mucho el peso de la confesión, pero pues bien decían, ¿no? Cuando ya lo vuelves coloquial y sacas patín, pues te decían, oye, te agarra un judicial y si quiere que tú seas oso, vas a ser oso o conejo, según eres conejo, y te daban, ¿no? Y te metían Tehuacán con chiltepín en la nariz y una toalla mojada, que porque no se marca no hay marca, pues, ¿no? Con una toalla mojada, en fin.
Ese era, pero ahora pues te Sí, agarran en sí, flagrancia. mira, yo creo que es bien importante lo siguiente. Un buen abogado con este sistema de justicia penal puede lograr en una audiencia de juicio oral, ¿sí?, revertir lo que haya pasado. Sí, creo que en ese sentido este sistema todavía garantiza que en la etapa final haya un equilibrio entre las partes, ¿no? Obviamente, como en todos lados, ¿no? Habrá malas prácticas, algunos ejemplos negativos. No podemos generalizar, sinceramente. Creo que aún así nosotros como abogados debemos empujar el sistema, empujarlo para las buenas prácticas, ¿no? En el caso personal a mí, en el caso personal aquí en Sonora, las experiencias que he tenido como litigante no han sido malas. Yo diría que han sido bastante razonables. eh, en lo que a mí respecta, ¿no? La opinión que tengo en la Fiscalía es que se enfrenta a una situación dramática en el sentido de que existen inercias históricas, de situaciones que se van presentando durante décadas, y la verdad, te lo digo en serio, es muy difícil cambiar las cosas de la noche a la mañana, ¿no? Creo que ese esfuerzo debe ser un esfuerzo global, ¿sí? En las universidades, nosotros como litigantes, abogados en general, tenemos que unirnos para empujar el sistema para que haya buenas prácticas, ¿no? Y esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Si me permites, tú ahorita iniciaste tu comentario señalando que hay asuntos en los que no se hace investigación, que se van más bien por la detención en flagrancia. La realidad, yo creo que hay que ir más a fondo en la problemática de la Procuración de Justicia a nivel nacional, en todas las Fiscalías Generales de Justicia, incluso la federal. Y yo creo que el primer problema es la falta de recursos. O sea, no es suficiente de ninguna manera, ni en proporción con lo que reciben otras instancias. Segundo, lamentablemente se ha incrementado el catálogo de delitos que está en el Código Penal, tanto los locales como en los federales. Entonces, si hay muchos más y más y más delitos, ya hemos platicado aquí el maltrato infantil y algunos que no deberían de estar en el Código Penal por ser la última ratio. O sea, hay muchos que tendrían que irse por la vía civil o por la vía administrativa, pero no por la vía no estar incluidos en la vía penal. Sin embargo, el problema ha sido que, vamos llamándole, el populismo punitivo ha actuado de dos maneras. Uno, cualquier conducta que algún grupo social considera que le molesta, que le incomoda, bueno, lo vamos a hacer delito. Segundo, si ya está como delito, pues si la pena máxima eran 10 años, ahora van a ser 30. Y entonces ese es el populismo punitivo. Sí, creen que con eso entonces, se va a solucionar. pues no, está comprobado que no. Entonces Sí. ya van dos factores. Primero, falta de recursos que incide en la falta de equipamiento y falta de personal. Dos, que se ha incrementado y se sigue incrementando el catálogo de delitos en los códigos penales. Y tres, una parte muy importante que me parece que se debe de tener, debe observarse más a nivel nacional y a nivel local también en diferentes estados, que es la política criminal. Todos los delitos no se pueden investigar, perseguir y sancionar. Aquí ya lo hemos platicado. El derecho penal solamente manda el mensaje, la amenaza, la advertencia al ciudadano. Mira lo que te va a pasar si tú robas. Mira lo que te va a pasar si tú privas de la vida a otra persona. Pero es imposible que absolutamente todos los delitos que se cometen puedan ser perseguidos y procesados. Por eso la política criminal es fundamental, de tal manera que ahí la institución establezca cuáles son los más sentidos para la comunidad y que ahí enfoque sus esfuerzos y que después sí, a través de una política de comunicación efectiva y de credibilidad se mande el mensaje para que se cumpla con ese objetivo de inhibir la comisión de los delitos a través del derecho penal. Mientras no se establezca una política criminal muy definitiva, muy clara, en donde se defina ahí cuáles son los delitos que prioritariamente se van a perseguir, en dónde se van a priorizar los recursos, etcétera, no se va a dar abasto a nivel nacional las fiscalías. Y cada una, bueno, la política criminal la tiene que establecer los congresos de los estados y cada fiscalía tiene que establecer su plan de persecución penal, en donde, bueno, es una hoja de ruta
en donde ahí se establece, se determina cuáles son los delitos, cómo se van a perseguir, etcétera. ¿Por qué? De tal manera que la ciudadanía sienta que sí se están persiguiendo los más sentidos, por lo menos para ellos. Pero de otra manera, si se actúa conforme a lo que va llegando, como si fuera el changarro ahí, pues no, a ver, llega un cliente, no puede ser. Los delitos que no estén contemplados dentro de ese plan de persecución penal, esfuércense con los mecanismos alternos de solución de controversias, con los criterios de oportunidad, con los procedimientos abreviados, con las suspensiones condicionales de proceso. No quieran llevar todo a la audiencia de juicio, porque entonces si esa es la meta, estar judicializando, estar logrando vinculaciones a proceso, estar logrando prisiones preventivas, estar llevándolos hasta la audiencia de juicio, no va a funcionar, porque así como tú hablabas de que la base o el espíritu es la presunción de inocencia, también es fundamental que a la audiencia de juicio solamente lleguen el 5% de las controversias que se presentan en materia penal, no que todo esté llegando hasta allá, porque entonces se colapsa. Y lamentablemente me parece a mí que en este momento, si no se aplica, primero, más recursos a las fiscalías, 2, reducir el catálogo de delitos que hay, hacer un estudio detallado para mandar a otro tipo de legislaciones que no sean la penal, conductas que se quieran sancionar. Tercero, que se establezca una política criminal muy definida para priorizar en qué delitos de alto impacto, cuáles son los en los que se quiere concentrar los recursos materiales y humanos de la institución. Y el cuarto es el relativo a que se apliquen con más, ¿cómo les diré?, frecuencia o con más esmero los mecanismos alternos de solución de controversias, que es la conciliación, la mediación, la justicia restaurativa, a través de los centros de atención temprana, los criterios de oportunidad, los procedimientos abreviados, la suspensión condicional del proceso, y yo diría, y hasta el sobreseimiento. Mientras eso no se haga, bueno, pues vamos a estar viendo cómo, si bien es cierto, como lo dijo ahorita Raúl, sí ha sido un gran avance. Yo le agregaría lo que él comentó como algo muy benéfico, que hace una gran diferencia, es el hecho de la publicidad. Y no tanto de la publicidad en cuanto a que toda la gente lo pueda ver, sino que ahora, a diferencia del sistema tradicional, el juez personalmente tenga que estar en la audiencia, está el abogado defensor, está el agente del Ministerio Público, está el asesor jurídico, está la víctima, está el imputado, estamos todos en ese momento en la audiencia y estamos viendo el comportamiento del juez. En el sistema tradicional, no, en el sistema tradicional todo por escrito, el juez se tomaba su tiempo allá para leer las constancias, espérame, me voy a tardar 15 días, un mes, no sé, en lo que reviso todo el documento aquí, etcétera. Ahora no, ahora tu cliente te está viendo. Para empezar, tú ya no le puedes decir a tu cliente, fíjate que el juez se vendió. No, pues si yo te vi, no te preparaste, te hicieron pedazos ahí la contraparte, todo lo que argumentabas, él tenía otros argumentos mejores a los tuyos. Entonces, ese es un gran avance, y además ver el comportamiento del juez y del Ministerio Público también en ese momento, cuestiones que antes no los imputados, o sobre todo los ofendidos o las víctimas, no lo podían observar. Ahora sí, todo lo está viendo y además queda video grabado. Y como acaban de decir, se pueden circular les pegan y ahí los puedes ver. Me Exactamente, por acordé eso. ahorita Entonces, de un exfiscal que le dijeron ahí. El procurador, por favor. Era procurador, no fue a él no le tocó la figura de fiscalía. Sí. Carlos Navarro, pues, porque anduvo rolando un videíto. A mí me llegó como no sé cuántas veces, donde él primero se queja de que, no sé, pues no le favorecía, obviamente, ¿no? No sé qué parte era ahí, pero le dice a la Ministerio Público que él no doy crédito, no me imagino, o sea, ¿cómo puede ser Ministerio Público? Algo así es el comentario, ¿no? Y luego cuando le toca ver, le hace una exposición donde pasa por encima de él, le derrumba todos sus argumentos muy limitados. Yo que no soy abogado, pues le escuché, oye, yo puedo decir eso y hasta mejor, dije, ¿no? Y le dice, y cierra, y así como usted no se puede imaginar cómo un ministerio público hace esto, pues yo no me explico cómo usted fue procurador de justicia con esos argumentos. Yo sé quién fue Hombre, fue Alba. La reina. No sé. Si no viste ese video, Sí. no, o sea, fue muy rolado. Entonces,
como dice Rudy, pues ya estás ahí, ya te tienen, te pueden ver. Visualizado. Todos ¿no? tus clientes, todos te están observando sí. y eso es un gran beneficio. Y ya nomás por último y para cerrar, otro gran beneficio, ahorita que hablabas tú de la confesión, que efectivamente era la prueba reina en aquel tiempo y que además pues los métodos para obtenerla La confesión. pues Eran de última generación, de última tecnología. eran de alguna manera, como se dice, pues algo primitivos. Había Pero, mucha venta de agua mineral y de chiltepín en pero esos. la gran ventaja ahorita también con el nuevo sistema es que ese tipo de actuaciones ya no tienen la calidad de prueba. O sea, los agentes del Ministerio Público en el sistema tradicional, todas sus actuaciones tenían el valor de prueba. Ahora no, en el sistema acusatorio son simplemente datos de prueba que no tienen valor pleno y que en la audiencia de juicio ni siquiera se toman en cuenta. De tal manera que una confesión de ese tipo, bueno, para la audiencia de juicio no sirve. Y además no tiene ese valor. Entonces, son de los beneficios, creo yo, tomando en cuenta esa entrevista que le hacen a Carlos Pérez Vázquez con motivo de su libro que se llama Procurar Injusticia, ahí con Aristegui, que creo que es lo que motiva el programa de hoy, en donde él precisamente refiere eso, que bueno, pues es que en aquel tiempo la confesión y cómo las obtenían y que etcétera. Sin embargo, nomás hablando un poquito de ese libro, él menciona que todo eso viene a partir de 1920 con el asesinato de Venustiano Carranza en un plan precisamente contemplado, según dice él, en el plan de Agua Prieta por los presidentes, por en aquel momento los generales sonorenses, y que a partir de ahí, bueno, pues ya se convirtió en una procuración de injusticia en el país, como si fuera un plan visionario de esos generales que iba a perdurar hasta el 2016, lo cual pues obviamente que es inverosímil, pero si bien es cierto, las conclusiones a las que llega de cómo está operando el sistema actualmente y cómo cambió, pues me parecen certeras, y también cómo funcionaba lamentablemente el sistema inquisitorio, pero no creo yo que haya sido producto de un plan ahí maquiavélico de los generales sonorenses para que perdurara hasta el 2016. Y no se refiere más bien no precisamente un plan maquiavélico donde ellos hayan proyectado en el tiempo cuánto iba, sino ellos instauran así de esa manera para beneficios propios de su temporalidad, y que bueno, haya funcionado y el que llegaba pues lo seguía perpetuando, sí, ¿no? Pero hay que pasar a percibir lo siguiente, mira, tenemos una base constitucional que tiene que ser interpretada, y ya se tenía desde 1917, las audiencias eran públicas, tenía que estar el juez, implícitamente está el principio de contradicción, estaba la figura del jurado popular, o sea, la base constitucional ya estaba. En la ley secundaria, si bien es cierto, hay un alejamiento de la base constitucional. Al final, quien tuvo la última palabra en materia de interpretación fue la Suprema Corte, y la Suprema Corte de Justicia lo que siempre hizo fue privilegiar la distorsión o el alejamiento de la base constitucional hacia una ley secundaria. Por ejemplo, teníamos una jurisprudencia, fíjate bien, una jurisprudencia en la cual se decía que si una declaración confesional se demuestra que fue mediante tortura, eso no le quitaba valor probatorio a lo declarado por la persona que sufrió la tortura, y que daba la oportunidad de poner una denuncia en contra de los policías. A ese nivel llegamos. Otra jurisprudencia que me llamó mucho la atención en aquella época fue el principio de inmediatez procesal. ¿Qué significa? Que las pruebas recabadas de manera más cercana a los hechos iba a tener valor preferente a las subsecuentes. No. Entonces, la misma Corte fue a través de interpretaciones eso judiciales. corta los incentivos de la investigación, precisamente. Por eso Rodolfo tiene mucha razón cuando dice, a ver, yo no creo que los militares hayan planeado, no, es imposible. Al final de cuentas, en mi opinión, la que delineó el sistema, la que lo llevó hasta ese escenario donde prácticamente el centro del proceso penal era la agresión previa, fue la Suprema Corte. Y es lo que va a hacer ahorita también otra vez. La Suprema Corte, mediante ciencias judiciales, mediante jurisprudencias, va moldeando el sistema, ¿sí? Hasta ahorita, gracias a Dios, se está comportando a la altura, hasta ahorita, ¿no? Muy bien. Bueno, oye, y sigue esta frase temeraria que se hizo muy popular entre abogados y sistema judicial, todo un vasito de agua y un auto de formal prisión no se les niega a nadie. Todavía sigue de vinculación a proceso.
Ahora le llaman En vinculado. todo caso Antes sería- era de auto de formal prisión, Sí, pues, ¿no? pero déjame decirte, Ahorita pero es vinculación sí, a pero hay proceso, una pues. gran diferencia. Mira, antes el auto de formal prisión, Pero te metían, ¿no? antes el auto de formal prisión, de una perspectiva probatoria, prácticamente era la sentencia. Sí. Ahora una vinculación a proceso es el inicio formal de un proceso penal. Son dos cosas totalmente diferentes. No, explíquele entonces al fiscal, porque el fiscal trae otra cosa. En una Bueno, lo entrevista que ahí pasa es dio, que yo creo que en él general, dijo que mira. hacía culpable ahí a una persona solamente por estar vinculado a proceso, pero bueno, por eso te digo, quienes están al frente de las instituciones siguen manejando totalmente un rollo del pasado sistema, pues. Hay cuestiones que sí se tienen que ajustar ahorita en la implementación actualmente del sistema acusatorio, porque en su espíritu está el de que, bueno, para el auto de vinculación a proceso, que como bien lo dice Raúl, es nomás formalizar la etapa de investigación, ¿No? ahí sí, bueno, pues se requiere nada más que se le aporten datos al juez que le permitan suponer que se cometió un hecho señalado como delito por la ley, que le permitan suponer, y además que esa persona fue quien lo cometió como autor o partícipe, ¿no? Pero a cambio de esa, vamos llamándole, sencillez para que el agente del Ministerio Público pueda lograr que el juez solamente suponga, a cambio de eso, la prisión preventiva debe ser la última ratio, debe ser la excepcional, la última nada más. El problema ha sido que se ha deformado en ese aspecto porque la vinculación es sencilla, pero también el mismo sencillez le dieron a la prisión preventiva. Sí. Entonces, ese Todo mundo desequilibrio quiere está prisión causando preventiva, problemas. Ahora, o sea. otro problema que hay, que lamentablemente mediáticamente y ante la opinión pública se trata de lanzar el mensaje o la idea de que si lograste una vinculación parece que ya ganaron el asunto. Y no eso, es así, y eso pues. inclusive No es así. al imputado ya lo etiqueta o lo estigmatiza como eso, culpable. exactamente. Cuando, como bien dijo Raúl, Exactamente. no se trata más que de El que inicio. la Llevar el investigación juicio, inicial. pues, No, llevar no, un no, proceso. Ni siquiera no, ni juicio. eso, Y- ni eso. Que cuando vinculas el proceso vas a llevar... No, te voy a explicar muy brevemente. Estaba el agente del Ministerio Público por su lado recabando datos de prueba, él solo por su lado. A lo mejor si el imputado ahí siente que haya una actuación que no es válida, le puede ir a pedir al juez de control ahí que le corrija, pero el Ministerio Público en la etapa inicial, él solo está haciendo la investigación. Cuando él considera que ya hay elementos para judicializar y que hay un hecho que considera que es cuando judicializa. Y entonces si el juez, como vuelvo a lo que decía hace un momento, considera que hay datos de prueba que le hacen, hay indicios que le hacen suponer que se ha establecido un hecho señalado, que se ha cometido un hecho señalado como delito por la ley y que esa persona pudo haberlo cometido, posiblemente lo cometió, es sencillo, pues entonces el Ministerio Público lo pone a consideración del juez, el imputado se puede defender y el juez dicta la vinculación, pero eso no quiere decir que ella va a ir a juicio, eso quiere decir nada más que ahora va a continuar la investigación, el juez le va a poner un plazo de 1 a 6 meses para que el agente del Ministerio Público continúe, pero una investigación formalizada en donde el juez ya va a estar más al pendiente de esa investigación. Después de que termine eso, entonces el Ministerio Público ahí sí podrá decidir si va a acusar o no va a acusar. Entonces, lamentablemente, vuelvo a lo mismo, a la ciudadanía se le ha lanzado el mensaje mediáticamente en muchas ocasiones como si la vinculación ya fuera una sentencia, pues no, falta mucho todavía. Entonces, esas son las diferencias entre un sistema y el otro y son los beneficios que tiene el actual, pues, ¿no? Raúl, conclusiones. Pues. Fíjate que leyendo este libro que escribí en el 2022, como son 4 párrafos es demasiado. Sí, voy a leer el último párrafo. Desde una perspectiva histórica, es probable que se distorsione nuevamente el procedimiento penal debido a la presión social, entre paréntesis, inseguridad pública, y el factor político, presidencialismo-populismo se cierra. Esperemos que esa distorsión no sea escandalosa.
Así Ok. lo termino, Sí, ¿no? sí. Realmente una de las características es esa, ¿no? Mira, el avance ahí está y creo que nosotros como abogados, como investigadores, como académicos, tenemos la gran responsabilidad. En serio, estoy yo tratando de ser más que crítico, ser propositivo. Y esa inercia en este programa la estoy reflejando, ¿no? Creo que no hay que dejarle todo al gobierno. También nosotros tenemos que impulsar las buenas prácticas, impulsar que el funcionamiento del sistema de justicia sea lo mejor posible, ¿no? Ok. Para cerrar a los dos les voy a pedir que mm, que me digan, por ejemplo, en tu caso, Raúl, ¿qué consideras el vicio todavía que sigue muy presente del pasado sistema? Yo diría que falta un compromiso más de los abogados, de las barras, aunque me esté pegando un balazo en el pie aparentemente. Creo que las barras debemos empujar más, los maestros, los académicos, los universitarios, eh, ser más honestos en el sentido de plantear las cosas de manera más que crítica propositiva, ¿no? Eso es un gran reto. Y en términos de las autoridades, todo esto es muy normal. Mira, son 200 años de un sistema inquisitivo mixto. Sería una, voy a decirlo con una palabra con mucha carga emotiva, una ingenuidad, pensar que la transición va a ser rápida y que no va a ser pacífica. Esto es totalmente normal. La distorsión es normal. Aquí el tema es que no sea escandalosa, ¿no? Muy bien. Rodolfo, igual, conclusiones y la última pregunta, esa es la misma que le hice a Raúl. Bueno, mira, ahorita tú dices, o entiendo que tu pregunta también va encaminada a qué situaciones o qué actitudes o comportamientos se vienen arrastrando todavía del sistema tradicional o inquisitorio y que no nos podemos sacudir. Yo creo que hay dos muy importantes que en aquel tiempo nosotros lo tratamos de imbuir, tanto en agentes del Ministerio Público como en jueces, que es el de que la prisión preventiva es la última ratio. Me preguntaban aquí qué quiere decir ratio. Ratio, razón, Sí, la razón última. O sea, Sí. es lo más extremo, ya la última medida que se puede tomar o se debe de tomar, la más extrema, la más drástica. Eso Ahí quiere está, decir. para Francisco Solórzano, ahí está la Y respuesta. entonces, por eso tanto el derecho penal es la última ratio, porque se tiene que es la expresión más violenta y agresiva del Estado. Por eso se debe aplicar nomás en las conductas más reprobables. Igual, la prisión preventiva solamente se debe de aplicar cuando definitivamente ninguna de las otras 13 que están contempladas en el artículo 155 del Código Nacional no son suficientes para garantizar ciertas circunstancias que ya hemos platicado aquí. 13 Bueno, medidas son cautelares, 14. o 14. Sí, entonces, por eso dije, la 14 es la prisión preventiva. Y hay otras Tiene, 13. pero ahí dice la Constitución, artículo 19, párrafo segundo, cuando ninguna de las otras medidas, es decir, de las Sea 13, suficiente. sea suficiente, entonces se aplicará la prisión preventiva. Es la última ratio, la última instancia, ya a lo extremo, porque las otras de plano no me garantizan la presencia aquí, etcétera. Pues, bueno, en fin. Ahora, nomás para terminar la idea, por la pregunta. Tomando en cuenta las circunstancias y el cambio de paradigma del sistema tradicional al sistema acusatorio, yo recuerdo que cuando platicábamos en esa etapa de transición y nos preguntábamos, bueno, los operadores actuales del sistema tradicional pueden ser aptos para operar el sistema acusatorio, y se decía que sí podían migrar con éxito. Sin embargo, si me preguntas a mí cuál me parece que es uno de los principales problemas, es que todavía en su mente no se quitan esa idea de que éxito o resultado en el procedimiento penal es, como era en aquel tiempo, consignar y obtener lo que en aquel tiempo era un auto de formal prisión y obtener a alguien una prisión preventiva. Aquí es muy claro el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre sus 4 objetivos, 2 muy importantes. El primero es el esclarecimiento de los hechos. O sea, el Ministerio Público no es porque llegó el ofendido o la víctima, necesariamente se tiene que poner del lado de la víctima o del ofendido. Tiene que ver con imparcialidad, primero para esclarecer los hechos. En el sistema tradicional no era así el comportamiento. Allá viene una víctima, yo me pongo del lado de la víctima ofendido y ya veré cómo le hallo y encuentro para consignar
a la persona que está aquí señalando como indiciado en aquel tiempo. Ese vicio, lamentablemente, me parece que persiste. Es decir, el Ministerio Público tiene que tener muy claro que su función es esclarecer los hechos de manera imparcial. Y después, dice aquí, proteger al inocente. Y el inocente, bueno, se va a determinar a partir del esclarecimiento de esos hechos. Y bueno, ese punto, como te digo, me parece que es de los que se vienen todavía arrastrando y que por eso considero yo muy importante que funcione a nivel nacional, como existía una instancia que se dedique a consolidar. Si en aquel tiempo había el órgano implementador, ahorita me da la impresión de que empieza a deformarse un poquito el espíritu, la implementación del sistema, y se necesita un ente, un órgano que venga a corregir esas situaciones que se han venido presentando para que entonces sí se consolide, pero conforme a estos principios, pues en donde el Ministerio Público no tiene por qué tener la fijación de que la víctima o ofendido tiene que darle la razón y que además tiene que judicializar, si no, no tiene éxito. No, el hecho de que él decrete un no ejercicio o una abstención ya es resultado, ya debería de entrar en la estadística como un resultado positivo. Él esclareció los hechos, consideró que no se actualizaba un hecho señalado como delito por la ley y por tanto así resolvió. Esa es la diferencia. Entonces, ese es el punto que yo creo que se debe de trabajar. Muy bien. ¿Ibas a comentar algo, Rob? Sí, es que, mira, te lo digo como exministerio público que fui, a nivel federal, a nivel local, fui defensor público federal, en la agencia del Ministerio Público Federal y jueces federales y juzgados federales. Es muy difícil el tema. La reforma constitucional constituye un gran avance, en mi opinión, histórico, porque trata de deshacerse de un modelo que prácticamente nos heredaron los españoles hace 200 años con sus matices. Entonces, 9 años no es suficiente. O sea, realmente, como te digo, nosotros los académicos tenemos que seguir escribiendo libros, desde la barra, aplaudir las buenas prácticas y criticar las malas prácticas, desde luego también. Es algo muy complejo y muy difícil. En mi opinión, creo que el sistema, como te digo, va a sufrir una distorsión natural, como pasó en el siglo XIX, en el siglo XX, pero de que se dio un gran paso, y aquí lo que es importante es, como te digo, evitar que esto no vaya hacia atrás, sino que vaya hacia adelante, ¿no? Y Rodolfo tiene razón, ¿no? Tenemos que buscar esquemas de frenado, de distorsión, o algún sistema donde se empujen las buenas prácticas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo nomás diría, como un ciudadano común y corriente, en cuanto a que pues no soy abogado, ¿no? A mí me parece que el problema, el vicio que se sigue arrastrando es que como que hay una resistencia, ¿no?, de parte de las autoridades de ver verdaderamente a la presunción de inocencia como el espíritu de este nuevo sistema de justicia, porque luego las fiscalías a través de sus ministerios públicos lo primero que quieren hacer, lo primero que piden al juez es prisión preventiva justificada, pues, o sea, como que no, por eso yo digo que el problema es que no, o no hay recurso, o no están capacitados, o son ambas cosas, o muchos factores más, pero no les gusta investigar, pues, o sea, o están limitados, no sé, entonces por eso ahí están pidiendo la prisión preventiva, ¿no? Hay como un vicio de eso. No creo que no les guste investigar, claro que yo estoy seguro que sí les gusta investigar, el problema es la falta de recursos y de tiempo, y están muy rebasados en el volumen de trabajo. Pero ¿estás de acuerdo que son efectos que también por eso piden son de los elementos pues que estén pidiendo la prisión preventiva, como que no se sienten seguros o no sé qué? No, a mí me parece más bien diferente que la parte de estar pidiendo la judicialización y estar pidiendo la prisión preventiva es venir arrastrando atavismos. O sea, ellos se formaron, muchos de ellos, en el sistema inquisitorio, y entonces consideran o creen que dar resultados es lograr la vinculación, es lograr la prisión, cuando no es así, sino es el esclarecimiento de los hechos. Así es. Y muchas veces dicen, no, pues allá que el juez resuelva. Pues sí, pero eso está haciendo que se colapse, porque a los jueces también los estás sobrecargando de trabajo. Sí.
Hay mucha chama que estar ahí. Yo me acuerdo que en mi instancia aquí en Chile, estoy en Colombia y en Argentina. La verdad que cada país tiene su propia realidad. Claro. Y muchas de las cosas que pasan aquí pasan en otras latitudes, ¿no? Es un tema cultural y eso es muy duro Sí, de así es. desarraigar. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, No, gracias. Rodolfo No, gracias Montes de a Oca, ti. Raúl Guillén. Y bueno, entonces vámonos al cocido con doña ¿qué? Migdelina. Migdelina. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.